Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia del servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Santiago, capítulo 5, desde el verso 13 hasta el verso 18. Santiago 5, 13 a 18. Leamos juntos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana, y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Te pedimos que abra nuestros corazones y oídos para que podamos escuchar tu voz esta mañana. Te pedimos por tu presencia aquí con nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Lo que acabamos de leer hoy, la escritura de hoy, es la última parte de la carta de Santiago. Y como lo he mencionado unas semanas antes, Santiago, el autor de la carta, es el hermano de Jesús. Al principio, él no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios y el Mesías que ha venido al mundo para salvar a la humanidad de sus pecados. Y pensó que Jesús se había vuelto loco. Y es por eso que quería detenerlo y llevarlo a casa. Pero después de ver su muerte y su resurrección, se convirtió en un creyente, un cristiano. Pero no solo un cristiano, sino uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Y finalmente entregó su vida para conservar su fe en Jesucristo. Ahora, ese Santiago, el hermano de Jesús, les escribió esta carta a los cristianos judíos que estaban dispersos en diferentes lugares. ¿Cómo comienza Santiago la última parte de su carta en la escritura de hoy? Haciendo un montón de preguntas. El verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno alegre? El verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Esta es su manera de invitar a los lectores. Aquí es donde invita a todos los que están enfermos y sufriendo. Y también todas las personas que están felices y alegres. En otras palabras, está invitando a todas las personas en todas las situaciones. Y después de extender su invitación a otros, eso es lo que dice que hagan. Leamos el verso 13 una vez más. El verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué es lo que quieren que hagan cuando están afligidos? Hacer oración. Cuando están felices y alegres, cantar alabanzas. ¿Cuál es una forma de oración? Así que le dice que oren siempre, todo el tiempo, en todas las situaciones. Y la frase haga oración puede sonar como una sugerencia o algo opcional, pero en realidad ese es un imperativo, un orden que tiene que hacerlo. Ahora, ¿quién es la persona que tiene que hacer oración? La persona que está sufriendo, la persona que está alegre. En otras palabras, Santiago les está diciendo a orar por ellos mismos. Que debemos orar por nosotros mismos todo el tiempo, independientemente de nuestros sentimientos y situaciones.
Y Pablo nos ha dicho algo similar en su carta a los tesalonicenses. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque está en la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, sigamos leyendo la escritura de hoy. El verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, cuando dice alguno enfermo, ¿a qué se refiere? ¿Qué es esta enfermedad? Yo creo que hay dos posibilidades. La primera posibilidad es la enfermedad física. Y la otra posibilidad es que esa es una enfermedad espiritual. Entonces, ¿cuál es? Creo que se refiere a ambos. Se refiere a la enfermedad física porque la palabra griega para enfermo que fue utilizado aquí aparece 32 veces en la Biblia, sin incluir lo que vemos en la escritura de hoy. Y en todos los casos se refieren a la enfermedad física. Además, Santiago le dice a los líderes que ingiera a los enfermos con aceite. Y sabemos que en esos días utilizaron el aceite para calmar el dolor. Por ejemplo, eso lo vemos en la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10. Y allí vemos que un hombre iba de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de los ladrones y lo dejaron medio muerto. Pero nadie le ayudó excepto un samaritano. ¿Qué es lo que él hace? Nos dice la Biblia que vendó sus heridas y echó aceite y vino en sus heridas. Y luego lo llevó a un alojamiento para cuidarlo. Ahora, por supuesto, Santiago no les está diciendo que vengan a un líder de la iglesia cuando se enferman o están heridos. Si te enfermas o estás herido, tienes que ir al hospital, a un doctor, no a la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, lo que yo creo que Santiago está haciendo aquí es que él utiliza el simbolismo, el aceite, para decirle que si están enfermos y heridos físicamente, tienen que pedir oración a los líderes de la iglesia. Es por eso que dice el verso 14, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Cuando utilizamos el nombre del Señor, lo usamos cuando oramos. Ahora, como te he dicho antes, la enfermedad en el verso 14 también se refiere a la enfermedad espiritual. Y eso te digo porque les dice eso en el verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Así que no solo les dice que deben pedir oración cuando están sufriendo físicamente, sino también cuando están espiritualmente enfermos. ¿Pedir oración a quién? El verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. A los ancianos de la iglesia. Ahora, ¿quiénes son ellos, los ancianos de la iglesia? Por cierto, los ancianos se refieren a los líderes de la iglesia, como los gobernantes de la iglesia y los pastores. Pero yo no creo que los ancianos solamente se refieren a los líderes de la iglesia como los pastores, porque la palabra griega para ancianos también puede ser utilizado para las personas mayores. Pero te digo, por supuesto, él no les está pidiendo que vayan a las personas de edad y les pidan que oren por ellos, pero se refiere a las personas de madurez espiritual. Las personas que son ancianos espiritualmente, alguien que ha madurado espiritualmente. Eso es necesario porque lo que necesitan es que necesitan oración de fe. El verso 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Ahora sigamos leyendo el verso 16. Confesaos
vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y también les dice que confiesen sus ofensas unos a otros. Eso es compartir sus pecados y sus problemas espirituales a los demás. Y orar unos por otros para que sean sanados, recuperados. Esa es la razón que necesitamos una comunidad de creyentes como la iglesia. Ahora, creo que lo que Santiago quiere que hagan aquí en la escritura de hoy es muy claro. Él quiere que oren. Cuando les pasan cosas buenas y están felices y satisfechos, ¿qué es lo que deben hacer? Orar. Cuando les ha pasado algo malo y no se sienten bien, ¿qué es lo que deben hacer? Orar. Cuando están enfermos físicamente, mentalmente, espiritualmente, ¿qué es lo que quiere que hagan? Pedir a sus líderes espirituales que oren por ellos. Y también compartir sus problemas con los demás. Así pueden orar unos por otros. Así que es fácil ver qué es lo que quiere. Quiere que oren. Siempre, todo el tiempo. Es por eso que dice lo que dice, que oren 8 veces en 6 versos. Ahora, ¿por qué piensa que hace eso, Santiago? La respuesta creo que está en el verso 16. Leamos el verso 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Él les dice que oren siempre en todas las situaciones porque sabe que la oración funciona y obra milagros. Que la oración puede mucho, nos dice. Eso es que Él cree que hay gran poder en la oración. Él lo sabe porque Él lo ha experimentado personalmente. Y está muy emocionado de compartir esta verdad con los demás. ¿Por qué? Porque está seguro de que no solo su oración funciona, sino oraciones de ellos también obran milagros. Esa es la razón por la que dice lo que dice en el verso 16. Leamos el verso 16 una vez más. La oración eficaz del justo puede mucho. Que la oración del justo tiene poder. ¿Quiénes son las personas justas? Ellos son ustedes y yo. Todo lo que creen en Jesucristo y en lo que era hecho para salvarnos de nuestros pecados. Y por esta fe, nuestra justicia fue impuesta en nosotros por Jesucristo. Así que nosotros somos personas justas en Cristo Jesús. Entonces lo que está diciendo Santiago es que la oración de todos los creyentes, todos los cristianos, funciona y es poderosa. Y Santiago quiere demostrarles lo poderoso que es la oración aquí en la escritura de hoy. Entonces, ¿qué hace? Comparte un ejemplo que pueden relacionarse. Eso es la historia de Elías. Recuerda quién está escribiendo Santiago. A los cristianos judíos. Lo que eso significa es que no solo saben quién es Elías, sino Elías es alguien que ellos admiran tanto. Es considerado como uno de los mejores, grandes profetas de Dios. Ahora, Santiago llama su atención sobre un evento específico. Leamos el verso 17 y el verso 18. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué es eso? Eso es lo que está escrito en el primer libro de los Reyes, capítulos 16 a 18. Aquí está mi resumen. En el capítulo 16 vemos que Acab se convierte en el rey de Israel y se casa con Jezabel. Y cuando se casó, Jezabel trajo su ídolo, Baal, a Israel.
Y así es como el pueblo de Israel comenzó a adorar a Baal. Luego en el capítulo 17 vemos que Elías, el profeta de Dios, quien era un hombre de fe, un hombre valiente, se enfrenta al rey Acab y le dice que va a parar la lluvia. Ahora, la razón por la que paró la lluvia era porque la gente creía que Baal era el dios de las tormentas, que les traía lluvia para darles agua para beber y también para que los cultivos crezcan y darles comida. Elías quería demostrarles que estaban equivocados. Y es así que no llovió durante unos 3 años. Eso hizo enojar a la gente y odiaban a Elías. Y el rey Acab lo buscó por toda parte para matarlo. Ahora, después de 3 años y 6 meses, Elías apareció de nuevo para enfrentarse a Acab una vez más. Él no tenía miedo a pesar de que sabía que Acab estaba tratando de matarlo. Y eso es lo que vemos en el capítulo 18. Y esa vez propone una batalla. Esa es una lucha contra los profetas de Baal y los profetas de Aserá. 950 de ellos en total. Y lucha para demostrarle quién es el Dios verdadero. Así edifican 2 altares, uno para Baal y uno para Jehová. Y dijeron que el Dios que envía el fuego sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal bailan y gritan pidiendo a Baal que enviara fuego. Pero te digo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque sabemos que Baal no es real. Baal es un ídolo. Él no existe realmente. Luego, cuando fue el turno de Elías, les dice que llenen la zanja con el agua antes de orar a Dios por el fuego. Eso es una indicación que él tenía mucha fe y confianza en Dios. Entonces el fuego de Dios se cayó y quemó todo lo que había allí. Y así demostró que Jehová era el único Dios verdadero. Y después de eso, Elías ejecutó a todos los profetas de Baal. ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué fe tremenda tenía este hombre! Y eso no es el final, sino hay más. Ahora Elías comienza a orar por la lluvia. Cuando oró, su siervo le informó que ve una nube tan pequeña como una mano. Otra vez, Elías, que está lleno de fe y confianza, le dice a Acab que vaya antes de que la lluvia lo detenga. Entonces la Biblia nos dice que se debató una fuerte lluvia después de 3 años de sequía. ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué fe tremenda tenía este hombre! Y esa es la razón por que lo admiran tanto los israelitas. Y conocido como el profeta más grande en la historia de Israel. Pero Santiago nos dice de repente eso, el verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Por qué dice eso? ¿Cómo es Elías, el profeta de Dios, un hombre de fe, un hombre valiente semejante a nosotros? Eso lo verás si lees el siguiente capítulo del primer libro de Reyes. Capítulo 19. Nos dice que cuando Jezabel descubrió lo que Elías había hecho, envía un mensajero a Elías y le dice que lo va a matar. Ahora, ¿cómo reacciona Elías a esta amenaza? La Biblia nos dice que Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Y finalmente pide a Dios que quite su vida porque él no es mejor que sus antepasados. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué le pasó a ese hombre del Espíritu y el líder carismático? ¿Qué pasó a su tremenda fe?
Esa es la prueba que Santiago les da a los cristianos para que puedan ver que Elías no es nadie especial. Entonces, ¿cuál era la fuente de su poder y su confianza y su fe? Santiago nos dice hoy que eran sus oraciones. Es por eso que cuando dejó de orar, perdió todo. Perdió toda la confianza que tenía, toda la fuerza y poder que tenía. Y tocó fondo y le pidió a Dios que quite su vida. Y eso es lo que nos pasará si dejamos de orar. Ahora, ¿por qué crees que Santiago le está escribiendo a los cristianos judíos sobre el poder de la oración? Eso lo hace probablemente porque ya no están orando. Se olvidaron de cuán poderosa es la oración. ¿Por qué? ¿Por qué se olvidaron? Porque estaban sufriendo mucho. Estaban siendo perseguidos. Y es por eso que les dice que tengan paciencia hasta la venida del Señor en el comienzo de este capítulo. Y cuando sufrimos, ¿qué pasa? Tenemos tendencia a olvidar cuán poderosa es la oración. Eso es porque se siente como Dios no te está escuchando. Y se siente como tus oraciones no hacen nada. Pero eso es cuando debemos orar como Elías oró. ¿Cómo oró Elías? El verso 17. Y oró fervientemente. En griego literalmente dice oró en oración. Como decir que oró una vez no fue suficiente. Dice la misma cosa 2 veces. Oró en oración. Lo que eso significa es que no dejó de orar, por lo menos en el principio. No dejó de orar. Esa es la razón por la que la frase fue traducida de esta manera en español, oró fervientemente. Así que recordemos que la oración funciona, que Dios escucha nuestras oraciones. Sus oídos siempre están atentos. Así que ore por ti mismo y pida a los líderes espirituales y tus hermanos y hermanas espirituales que oren por ti. Y también ore por lo demás. Y si oramos fervientemente, sin rendirse, Él nos dará el mismo poder y la confianza y la fe que le dio a Elías y también a Santiago. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias hoy por estar aquí con nosotros, por darnos la palabra que necesitamos escuchar. Te pedimos que llene nuestros corazones con las oraciones, Señor. Ayúdanos a orar siempre, sin rendirse, Señor. Y abra nuestros ojos para que podamos ver el poder de la oración. Que la oración funciona y hace milagros, Señor. Te damos todas las gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El pan de vida fue quebrado por amor. Tu muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti. Un nuevo pacto es para la humanidad.
seguiré. Aleluya, recordaré tu promesa. Sí, Señor. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Aleluya, aleluya, recordaré tu promesa. Sí, Señor. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Si llego un día a olvidar, tu gracia me recordará el precio de mi salvación. Aleluya, tu pacto no olvidaré. Nunca Dios, nunca Dios. Cantemos juntos. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Una vez más. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Tan alto como el cielo está, tan profundo como el mar. Así es tu amor por mí. Hasta que ante tu pies esté mi alto aliento, recuérdame que aún hay más. Aleluya, 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 tu pacto no olvidaré. Nunca, Señor, no, no. Y clámame, me oíste. Me viniste a rescatar.
quiero estar. Y clamé, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Sí, mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Sí, Señor, y clamé, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Sí, Señor, y clamé, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Oh, yeah, yeah. Sí, Señor, sí, Señor. Aquí estamos, Señor. Cantemos. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Oh, yeah.
viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Yo clamé, me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Ahora recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la presencia y el poder del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén.